Hola, ¿cómo estás? Soy Ravi Sangeeta Coa de Yoga con Flor de Loto. Y estoy aquí mirando, vas a decir que son estos tickets que tengo aquí. Son las entradas a los templos que visité este año cuando estuve en Egipto y estaba mirándolas y recordando ese momento genial en el cual pude yo disfrutar junto con un grupo de mujeres fantásticas un viaje de iniciación, como así lo llamó nuestra guía, lo llamó Viaje Iniciático a Egipto. ¿Cómo ha empezado todo esto? Te tengo que ir desde el principio, desde cuando nació en mi corazón el deseo de irme a Egipto. Y eso fue hace un año, cuando tuve la corazonada de que tenía que ir a ese país emblemático. Algo me decía desde hace mucho tiempo de que yo tengo algunas raíces, tengo algo que ver en algún pasado de alguna vida que he tenido con Egipto. En muchas meditaciones incluso vi a la diosa Isis que me llamaba, cerraba los ojos y veía templos que nunca había visitado antes, sino que a lo mejor algún que otro lo había visto en National Geographic, no estaba muy segura de eso. Pero ese deseo de irme a Egipto fue creciendo poco a poco. Y entonces conversando el año pasado con una conocida mía, me dijo que, bueno, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Y yo le expliqué bien cómo yo quería irme y qué quería yo descubrir en ese viaje, porque le dije, un viaje a Egipto lo puedo hacer en cualquier momento, con cualquier persona, con mi familia incluso, pero yo necesito ir a Egipto para descubrir algo que no sé qué es. Y entonces tiene que ser un viaje muy especial, con gente muy especial. Y estoy buscando en internet, pero no encuentro nada que me llame la atención. Varios amigos incluso se ofrecieron y me mandaron algunos, algunos enlaces de agencias de viajes que se dedican a viajes especializados a Egipto, hasta que con esta conocida mía, quien me recomendó un viaje que se iba a dar y que se dio, que fue el viaje que yo hice, este año en marzo del 2022, y me dijo, se irán un grupo de mujeres, no te puedo decir bien cuántas son, pero vete tú, infórmate. Y entonces por medio de una conocida de ella me informé y como son las cosas, había una plaza que estaba libre, que quedó libre el mismo día que yo contacté a la persona que lo organizaba y me dijo quién eres, por qué quieres irte a Egipto. Yo le conté todo lo que te estoy diciendo a ti y entonces ella dijo, bueno, bienvenida, bienvenida. Y yo pensé, es que no hay coincidencias, no hay casualidades, este viaje era para mí. Fue un viaje que empezó, te digo, no empezó tomando el avión el 11 de marzo. Fue un viaje que empezó desde el año pasado cuando ya sentí yo el deseo de irme a ese país. Hicimos muchas reuniones con el grupo de las chicas que iban y hacíamos muchas meditaciones en las cuales hacíamos meditaciones incluso dentro de la pirámide de Giza. Nosotras, cada una sentada o en el salón de su casa o en la habitación donde fuera, metidas en el Zoom, todas juntas por medio de ese canal virtual. Y en cada meditación sentíamos más la presencia de los guías espirituales que estaban con nosotros desde antes de empezar el viaje hasta el último día que volvimos a casa y después, que es una cosa que ha continuado después. Entonces, quería contarte, yo tomé el avión el 11 de marzo de este año, de 2022, y ese día tenía una emoción muy grande. Y cuando vine a ver, todo se dio. Llegué incluso a Múnich, porque yo vivo en Bremen, en Alemania. Llegué a Múnich sin retrasos ni nada. Llegué al aeropuerto del Cairo y de allí supuestamente iba después a seguir a Aswan a tomar otro avión. Pero al llegar allí, recuerdo, claro, teníamos que hacer todos los trámites para entrada, incluso los trámites de entrada, que es una visa electrónica que te pide Egipto para poder entrar al país. Como alemana me lo piden, como panameña no. Y yo con pasaporte alemán, bueno, tuve que hacer la visa desde casa. Todo salió viento en popa. Mi maleta llegó, la recogí, salí del aeropuerto porque tenía que cambiar de terminal
Y mi primera impresión con Egipto fue como quien llega a un bazar. En cuanto llegas tú como turista, todos te atacan, todos quieren llevarte al hotel. Y bueno, mi intención no era quedarme en Cairo, sino continuar hasta Aswan, que está al sur de Egipto, y ahí comenzar el viaje. Entonces fue una experiencia muy rara llegar allí porque la gente se sentía como muy comercial, ¿no? Querían hacer dinero conmigo. Bueno, llegué, cambié de terminal, esperé a las chicas que llegaran, llegaban todas desde Madrid. Y cuando llegaron nos vimos en la terminal que íbamos a tomar todas el siguiente vuelo. Ese vuelo sí lo íbamos a tomar juntas, porque el primer vuelo no, porque cada una venía de sitios diferentes. Ellas venían de Asturias, de Cantabria o venían de Galicia, de Madrid, incluso hasta de Mozambique llegaba otra. Y todas nos encontramos en el Cairo y nos fuimos todas juntas desde el Cairo a tomar ese avión para irnos a Aswan. Y wow, wow, al conocernos personalmente, ahí hizo flash de una vez. Llegamos a Aswan, nos recibieron los otros guías que estaban allí de Egipto y fue muy emocionante. Llegamos al hotel, el hotel eran unos bungalows enormes, o sea, eran la habitación que me tocó con mi compañera Julia, que es de Galicia, una habitación enorme, que yo no podía creerlo, que nosotras teníamos una habitación así al lado del Nilo. Y al llegar allí nos dieron una comida estupenda y eran más de las 12 de la noche, imagínate. Yo salí de casa a las 6 de la mañana, llegué allí a las 12 de la noche y fue un vuelo de 3 horas de Múnich hasta Cairo. De Bremen a Múnich es 1 hora, de Múnich a Cairo 3 horas y de Cairo a Aswan fue 1 hora y tanto, no fue tan largo el vuelo, pero el día de viaje fue larguísimo. Al día siguiente nos recibieron con un desayuno fantástico y comenzamos a conocernos las chicas. El primer lugar que fuimos a visitar, porque nos llevaron en autobús hacia allí, fue el templo de Karnak. El templo de Karnak, déjame mirar mis notas también. Sí, Calabaya, sorry, era el templo de Calabaya, es el templo dedicado a la diosa Arthur. La diosa Arthur, si no sabes quién es, esta diosa es la diosa que da la prosperidad, es la diosa de la creatividad, del amor. Es la única diosa que vas a ver en todo Egipto que tiene su figura. ¿So? La cara de ella es la única que ves en todas partes, en todo lo que son los pilares, las vas a encontrar allí. Al entrar allí, pues sentí mucha energía espectacular, eh, con muchos jeroglíficos en las paredes. Y se nos dio en ese templo de Calabash una historia, se nos explicó la historia y se nos contó que en esa zona del Nilo se encontraron 17 templos y que esos templos eran formaciones rocosas de más de 10.000 años antes de Cristo. Entonces ahí hicimos una meditación para liberarnos de lo que queríamos nosotras soltar en ese viaje. Entonces al estar allí sentí así muchísima energía, pero no fue el lugar en donde yo tuve la transformación. Hay un sitio en donde yo tuve una transformación. No fue en ese lugar, sino que te voy a contar más adelante en cuál. Bueno, después de esa visita nos fuimos, porque era muy tarde ya, ¿no? Yo recuerdo que nos llevaron era ese lugar donde estuvimos nosotros para ver el templo de Hathor, era tomando una embarcación, porque eso estaba en una isla, y luego teníamos que volver de vuelta tomando nuevamente la embarcación, luego después el autobús, que tardó más o menos 1 hora y pico para poder llegar después al hotel en donde nos estaban esperando ellos allí con una cena maravillosa, o sea, era increíble. Al día siguiente, que nos levantamos temprano, nos dieron la oportunidad de tener la mañana libre y entonces pudimos nosotras ir, un grupo de chicas, por el pueblo, a mirar un poco el pueblo y mirar el bazar, porque muchas querían saber cómo es el bazar allí en esa región. Y estando en el bazar,
que era más bien una calle transitada por ahí, una calle de arena pura. Yo recuerdo que cuando nos acercábamos a las tiendas en donde nos querían vender de todo, en donde ya te digo que es difícil porque todo el mundo te ataca cuando te ve, saben que eres turista. Y como venía yo con las chicas de España, más a ellas las atacaban, ¿no? A mí me miraban y me decían, Nubia, Nubia, tú eres Nubia. Y yo decía, Nubia, ¿qué es eso de Nubia? Y me explicaron que esa región de, de- del sur perteneció al Sudán. O sea, era una parte del Sudán que en muchas de las guerras que tuvo Egipto, ellos conquistaron esa parte. Entonces ese era un pueblo, el pueblo Nubia. Entonces decían, tú eres igual que nosotros, tú eres igual que nosotros, tú sientes igual que nosotros. Mira, mira el mismo color de piel, mira tus fases, mira tus trazos, tú eres de esta tierra, tú eres hermana. Y bueno, aprovechó un poco de que me decían eso para poder también, con los precios que los querían subir mucho, que nos dejaran descuento y todo eso, ¿no? Pero más que todo era por sentirse realmente arraigado y ser parte de ese lugar y me sentí muy atraída por este lugar precioso. Y luego, al día siguiente, nos llevaron a otro sitio, tuvimos un viaje bastante largo, salimos a las 8:30 de la mañana y llegamos a las 11:30 de la mañana a este sitio y estuvimos casi 3 horas y media en autobús. Hicimos solamente una parada, recuerdo, para ir al baño y comer alguito. Y cuando llegamos, al principio no se veía lo que venía más adelante, pero cuando vimos aquello, yo me quedé con los ojos abiertos, el corazón me quería salir del pecho porque yo no podía creer que yo estaba en ese sitio. Llegamos a Abu Simbel. Abu Simbel, en ese lugar hay un templo maravilloso que yo solamente había visto en la televisión y en películas de Cleopatra, de todas estas películas de Egipto. Y ese es el templo de Ramses II. El templo de Ramses II y al lado que él le construyó un templo a una de sus 40 mujeres, Anerfetrete. Al llegar a ese lugar, lo primero que hicimos, que fue difícil de que los guías nos pudieran poner a todas juntas, porque solamente queríamos tomar fotos y decir, estamos aquí. Se nos dio una explicación de ese templo, se nos contó mucho sobre la historia. Se nos dijo incluso que ese templo, por las crecidas del Nilo, había sido reencontrado, estaba debajo del Nilo prácticamente, y entonces lo sacaron de allí y lo acomodaron en el lugar donde está actualmente. Entonces, no se podían explicar las personas que lo reencontraron, solamente por libros antiguos, que ese era el mismo templo de Ramses II y que con las crecidas del río Nasser normalmente estaba cubierto. Y entonces lo que hicieron fue que bloque por bloque fueron transportando nuevamente el lugar antiguo donde estaba el templo al lugar actual en donde se encuentra y se necesitaron muchos años para hacer esa reconstrucción y más que todo que intentaron colocar precisamente en un sitio que está dentro de la misma, el mismo templo de Ramses II, una estatua de Ramses II, en donde que una vez al año, 21 de, perdona, de junio, en una fecha específica del calendario de Ra, prácticamente, el sol penetra por allí y cuando hicieron la reconstrucción no lograron alcanzar el punto exacto en el cual se ilumina ese punto exacto de la estatua. Entonces, ¿cuáles fueron mis impresiones cuando llegué allí? O sea, primero, baf, sin palabras, sentía mucha nostalgia al estar ahí porque sentí como que ya había estado, como que no era mi primera vez. Entramos primero al templo de Nerfetrete y estuvimos alucinados de ver tanta belleza. Entonces no se nos permitía naturalmente, no se le permite a nadie tocar las paredes, algunas lo hicieron, no se puede, pero se nos permitía por lo menos hacer las manos hacia adelante e intentar sentir la energía. Y realmente las manos me cosquilleaban por todas partes y sentía la energía. Ahora no vi ninguna visión allí,
Algunas de mis compañeras vieron visiones entrando allí, algunas sintió vértigo incluso, hicieron meditación en ese templo, aunque estaba prohibido. Teníamos que estar moviéndonos mucho porque venían muchos turistas también que querían ver el templo y nosotras pues teníamos que movernos un poco para que no se viese raro, porque realmente, como ya te he dicho antes, en Egipto no te dejan hacer ningún tipo de ritual dentro de los templos. Pero bueno, luego de allí me fui a la pirámide de Ramses II, que está mismo al lado. Eso era tremendo, magnífico. Y quiero entonces que escuches cuáles fueron mis impresiones cuando salí de la pirámide. Mejor dicho, del templo, perdona, porque la pirámide todavía no estaba allí. Acabo de visitar dos templos maravillosos. Uno fue el Nefertiti y el otro es Ramses II. Increíble. La energía que hay en estos templos es una cosa increíble. O sea, yo creo que necesito una noche entera para poder transmitir todo lo que he sentido estando aquí dentro. Siempre soñé con venir y ahora estoy aquí y no lo puedo creer. Después les sigo comentando. Bueno, después de esa visita hermosa a Abu Simbel, estuvimos haciendo muchísimas fotos. Las chicas fueron naturalmente al bazar, siempre al bazar a comprar. Yo no tenía muchas ganas de comprar porque mi intención era eso, el viaje iniciático, redescubrirme. ¿Por qué me llamó Isis? ¿Por qué estaba allí? Todavía tenía que pasar muchos días antes de descubrir por qué Isis quería que yo fuera a Egipto. Esa tarde que volvimos al hotel, nos tenían una cena preciosa. Las personas del hotel, que eran bungalows, como te lo dije al inicio, nos hicieron una cena espectacular en donde que hubo todo, o sea, un manjar de dioses. Y al final de la cena bailamos con las personas del hotel, nos trajeron extra un grupo musical egipcio que tocó para nosotros, un grupo de Nubian, por decirlo así, y nos toca a nosotros bailar también y pasárnosla bien. Al día siguiente tomamos muy temprano el autobús porque Silvia, que era nuestra guía, quería que viéramos el amanecer en el Nilo. Entonces lo que hicimos fue despertarnos tempranísimo, nos reunimos a las 5:30 de la mañana, tomamos el autobús y fuimos a una isla luego de desayunar, ¿no? Antes de desayunar nos contaron un poco la historia de este lugar y luego desayunamos a orillas del Nilo y después llegamos a un templo que le llaman Templo de la isla Philae. Es el templo de la diosa Isis. Se nos contó la historia de cómo surgió el reinado de Isis y de Osiris, la unión de ellos dos, cómo surgió el cielo, la tierra, el sol, y cómo el hermano de Osiris asesina a Osiris y las transformaciones de Isis. Todas estas cosas las hizo el guía de forma muy creativa porque cada uno tenía que representar un papel para recordar más o menos quién era Osiris, quién era Isis y cómo fueron siendo las transformaciones de Isis cuando fue buscando a su marido Osiris, que fue cortado por su hermano en piezas. Esa parte de la historia es bastante drástica, violenta, no te la voy a contar aquí. Puede que la busques y la encuentres también en el internet. Pero luego de eso fue fantástico porque, claro, tuvimos que volver al hotel, nos llevamos todas las maletas, tomamos una embarcación pequeña que nos llevó luego a un minibús y de ahí entonces tomamos nuestro hotel barco en el cual nos trasladamos los siguientes 3 días a los siguientes templos desde el Nilo, porque son sitios que son muy difíciles de alcanzar por tierra, entonces haces todo el recorrido por el Nilo. Y ya en el siguiente video te voy a contar todas las cosas que pasamos allí y cómo cantamos mantras, cómo meditamos, cómo hicimos nosotras rituales de hermandad, más bien de hermandad, porque como te dije al inicio, es un viaje iniciático a Egipto, un viaje completamente espiritual. Si bien la mayoría de las chicas que estábamos allí, muchas son profesoras de yoga, no era un viaje de yoga, que he tenido que explicarlo varias veces,
sino que era un viaje espiritual, un viaje hacia adentro de cada una de nosotras. Luego descubrimos con el tiempo de que todas fuimos llamadas y que cada una de las que estaba allí tenía una reencarnación en ese país. Una cosa increíble. Ya después te iré contando algunas historias, anécdotas de las chicas, de qué pasó y todo lo demás. Entonces espero que veas el siguiente vídeo, la continuación de este, que será entonces el día, lo voy a poner acá, el día 5. O sea que todavía faltan muchos días. Entonces adiós y espero que te haya gustado esta primera parte de mi video de mi viaje iniciático a Egipto. Con mucho amor, me despido. Adiós.